que actualmente propongo. Vale. Perfecto, pues vamos a empezar con el debate de este primer punto y entramos en debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley. El primer punto, en este caso, del Grupo Vasco EAJ-PNV, relativo a la carta remitida por el presidente del Gobierno español al rey Mohamed VI apoyando las pretensiones marroquíes respecto del Sáhara Occidental. No se han presentado enmiendas y, por lo tanto, en primer lugar, interviene para la defensa de su iniciativa el portavoz coyuntural del Grupo Parlamentario proponente por un tiempo máximo de 5 minutos. El señor Barandiarán tiene la palabra. Sí, pues muchas gracias. Gracias en primer lugar a la presidenta y a todos los grupos por su flexibilidad. Quiero, además, vuelvo un poco a los orígenes, puesto que yo ya pertenecía a esta comisión en anteriores legislaturas y, por lo tanto, es un placer volver a dirigirme a ella y, por desgracia, lo hago sustituyendo a Josune Gorospe, mi compañera, que por un percance, bueno, pues no le va a resultar imposible asistir durante un tiempo a esta comisión y al Congreso físicamente, ¿no? Y les envío saludos de su parte también. Bien, trata nuestra proposición no de ley sobre, o es consecuencia de la carta remitida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI de Marruecos y revelada por medios propios, ¿no?, en la que se señala la posibilidad de otorgar al territorio saharaui una autonomía limitada, señalando además que ese sería un planteamiento que entiende que es la base más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto del Sahara marroquí. Bien. Esa posición, a nuestro juicio, contraviene gravemente al derecho internacional, los principios y valores de la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que propugnan una solución política justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes, y resalto este término, que culmine con el ejercicio de la libre decisión del pueblo saharaui sobre su futuro como paso final a un proceso de descolonización inacabado. El Estado español, por razones históricas que todos ustedes conocen, políticas y jurídicas también, tiene una responsabilidad muy relevante en el conflicto político del Sáhara Occidental. Ya en el año 75, la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró ilegales los llamados Acuerdos de Madrid y, en consecuencia, se conoce que Marruecos carece de soberanía sobre el Sáhara Occidental y que su ocupación, por tanto, es ilegal. Desde hace décadas, en consonancia con la Carta de Naciones Unidas, la ONU ha declarado al Sáhara como un territorio no autónomo, concepto que abarca a los territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud de su gobierno propio. El del Sáhara Occidental es el único territorio africano cuyo estatuto postcolonial sigue en suspenso. E igualmente la ONU ha pedido constantemente al Gobierno español que, en su calidad de potencia colonial administradora, también de iure, conforme al auto de la Audiencia Nacional de 2014, haga los esfuerzos necesarios para que las y los saharauis puedan ejercer su derecho a la autodeterminación a través de un referéndum. Por ello, la nueva posición unilateral del Gobierno de España no es ni creíble ni realista para resolver este conflicto. Esta nueva postura del Gobierno español implica la ruptura de los consensos necesarios en un asunto trascendente en materia de política exterior y hace oídos sordos al sentido de la moción aprobada en marzo de 2021 en el Senado, casi por unanimidad, donde se subrayaba que la resolución del conflicto del Sáhara debía tomarse como política de Estado, alejada, por tanto, y despojada, por tanto, de controversias y enfrentamientos partidistas que en nada favorecen una solución. Procede por ello y, en primer lugar, que el Estado español y la propia Unión Europea conduzcan su iniciativa al abrigo de la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y, sobre todo y en último término, que respeten las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establecen que los recursos naturales de todo tipo del Sáhara corresponden al pueblo saharaui, sin cuyo permiso nadie puede disponer de los mismos. Conviene recordar sobre dicho particular las conclusiones del Consejo Europeo del pasado 24 de febrero a propósito de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en las que expresamente se alude a que no tiene cabida el uso de la fuerza y la coacción para cambiar las fronteras y que las tensiones y conflictos deben resolverse exclusivamente mediante el diálogo y la diplomacia. Por ello, mi grupo, el Grupo Vasco, propone a esta comisión la adopción de una proposición determinada, una proposición de ley consistente en los siguientes puntos. 1. Manifiesta su disconformidad con el cambio. Esta comisión manifiesta su disconformidad con el cambio radical e histórico de la postura de las autoridades del Gobierno español sobre el conflicto político en el Sáhara Occidental, un giro que supone alinearse plenamente y sin matices con las aspiraciones y ambiciones marroquíes de hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental y el destino del pueblo saharaui. Segundo, y en este texto que voy a leer ahora ya introduzco una enmienda transaccional que ya hemos acordado entre el Partido Popular y nosotros, ¿no?, que dice así: ratifica su apoyo a las resoluciones de la ONU y a las misiones de Naciones Unidas para el
referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, en el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo, conforme al derecho internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y aceptable por todas las partes al conflicto político en el Sáhara Occidental. Y 3, reconoce a todas las instituciones y organizaciones sociales que realizan labores humanitarias y solidarias el trabajo realizado, animándolos a que persistan en su apoyo al Sáhara Occidental como muestra del compromiso de la sociedad civil y de sus administraciones con los valores de los derechos humanos, la libertad y la solidaridad. Nada más, muchas gracias y espero el voto favorable de sus señorías. Gracias, señor Barandarian. Nada, no lo he dicho bien. Bueno. Gracias. Seguidamente hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios por 3 minutos y por orden de menor a mayor, según además los presentes aquí. Empezaríamos por el señor Iñárritu. Sí, sí está. Ah. Grupo mixto. Ah, perdón. Por el grupo mixto. La señora Pita por el grupo mixto. Perdón. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Brevemente, ¿no? Primero, harto y claro, el Sáhara es de los saharauis, es de la población saharaui, es de su pueblo. Si hace 42 años un vergonzoso acuerdo de Madrid entrega y permite la invasión marroquí, ha permanecido excesivamente en el tiempo en la dilación de la entrega a su pueblo del territorio. Asistimos todos los días, ahora mismo con el tema de la guerra de Ucrania, cotidianamente condenando la invasión de Putin a Ucrania, pero siempre nos olvidamos de África, ¿no? En este caso, la verdad, la actuación del Gobierno español no deja de ser absolutamente decepcionante. Soy diputada además por Canarias, tenemos lazos muy fuertes con la población saharaui y nos parece impresentable alegar que solo la dilación de los 42 años para el referéndum es motivo suficiente para firmar un acuerdo de estas características, renunciando al legítimo derecho del pueblo saharaui a defender su tierra y su territorio. Después de que han sido expoliados sus recursos, que han sido entregados al gobierno marroquí y contraviniendo el principio del derecho internacional. Completamente de acuerdo con la PNV, e insisto, y para terminar, el Sáhara es de los saharauis. Gracias, señora Pita. Ahora sí es el turno del grupo de Euskal Herria Bildu. Tiene la palabra el señor Iñárritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Como bien saben, el Gobierno, o mejor dicho, la parte socialista del Gobierno, en marzo cambió unilateralmente la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental. Y claro, en primer lugar hay que denunciar la forma en que se hizo. Nos enteramos vía un comunicado de la Casa Real de Marruecos. En segundo lugar, una decisión que no se había consultado ni en el Consejo de Ministros, ni se había comunicado al bloque de investidura, ni siquiera al resto de miembros de la oposición. Esto es un cambio de posición unilateral y de tapadillo. Pero claro, luego el Gobierno decía que no habían cambiado de posición, que mantenían la posición que llevaban ya años manteniendo, pero de manera contradictoria señalaban que algo tenían que hacer ante el estancamiento de la situación. Contradictorio, pero bueno, ellos sabrán. Pero miren, es que no solamente es un error en la forma, es también un error legal. Es contrario al derecho internacional ese posicionamiento defendido por España, que recordemos no es un actor más, es el responsable directo del drama del pueblo saharaui y que en este momento es el administrador de jure, que no de facto, del Sáhara Occidental. Y no ha tenido mejor ocurrencia que defender una teórica solución para el Sáhara Occidental que no es acorde al derecho internacional, que no respeta de entrada la voluntad del pueblo saharaui, que son ellos y únicamente ellos y ellas quienes deben decidir su futuro institucional, pero es que además es que no es creíble. Teniendo en cuenta cuál es el modelo de Estado de Marruecos, ¿alguien cree que es viable, que es creíble una autonomía para el Sáhara Occidental? Es que parece absurdo. Pero es que, por si fuera poco, en el error en las formas, el error que no respete el derecho internacional, hay también un error político de fondo. Lo hemos repetido ya, pero se crea una triple crisis.
Una, con el Frente Polisario, que ha roto relaciones con el Gobierno de España. En segundo lugar, con Argelia, aquellos que decían que esto iba a ser pasajero, que no era más que un símbolo. Vemos cómo se retiró el embajador y cómo la cuestión del gas cada vez pinta peor. Alguien tendrá que dar explicaciones. Y por si fuera poco, y en tercer lugar, el resto de partidos que apoyaron la investidura no han sido ni informados ni están de acuerdo con esta situación, por lo cual, una vez más, el Gobierno, o mejor dicho, la parte socialista del Gobierno, está actuando unilateralmente en esta cuestión y sin el apoyo de esta Cámara. Si esta propuesta, esta PNL, sale hoy aprobada, en primer lugar, se manifiesta la disconformidad con ese cambio dado por el Gobierno, y esto tendría que tener algún tipo de repercusión. Si sirven para algo las proposiciones no de ley, el Gobierno tendría que dar respuesta y actuar en consecuencia. Y en segundo lugar, y acabo, señor presidente, hay que recordar que la única y legítima salida para este contencioso, para la colonización y la ocupación del Sáhara Occidental, vendrá en base a un referéndum, y para ello hay una misión de Naciones Unidas, la MINURSO, y serán, acabo, señor presidente, los saharauis y las saharauis quienes decidirán su futuro en libertad. Si no, no hay solución posible. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Ciudadanos, nadie. Entonces, por el Grupo Plural, tiene la palabra la señora Illamola. Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buen día. Miren, en mi intervención respecto de esta PNL, creo que no voy a decir nada nuevo de la postura de Junts, porque ya nos pronunciamos en la comparecencia del 23 de marzo del ministro de Exteriores, en la comisión correspondiente, en la comparecencia del presidente, que fue tangencial, no era específica sobre este tema, pero bueno, en pleno algo dijo sobre esta cuestión, y también en el Pleno del Senado, nuestros compañeros también respecto de una moción que presentó Izquierda Confederal. Siempre hemos dicho, y lo reiteramos, que no compartimos ni entendemos que los representantes de los ciudadanos, por una parte, nos entendemos de este giro en la política exterior por la prensa, y tampoco entendimos en su momento, ni lo entendemos ahora, después de las distintas comparecencias y declaraciones, de el porqué, de cuáles son las verdaderas razones de este cambio, que sinceramente estas declaraciones no nos han servido para aclarar dudas. Y en esta cuestión, la base, se ha dicho, y lo repito, es el derecho internacional. Hay resoluciones de Naciones Unidas, hay sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Por tanto, hay distintos textos desde hace años que reconocen el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. No entendemos por qué ahora España no respeta esta legalidad internacional de la que sí hace gala cuando habla del conflicto bélico en Ucrania. No sabemos si es porque España considera que hay una doble legalidad internacional y que solo respeta el derecho internacional en algunos casos, o solo lo respeta según algunos intereses. Las resoluciones de Naciones Unidas abogan por la celebración de un referéndum y que sea libremente el pueblo saharaui quien decida su futuro, como deben hacer todos los pueblos, y que deba decidir si quiere ser independiente o si quiere ser una autonomía de Marruecos. Los terceros países no podemos o no pueden anteponer sus intereses particulares, no pueden determinar el futuro de un territorio no autónomo. Lo único que pueden y lo que deben hacer los terceros países es respetar el derecho internacional. Es que además, en el caso de España, y por todos es sabido, España tiene una doble responsabilidad, porque España es potencia administradora de iure, reconocida todavía por Naciones Unidas. España descolonizó mal, España abandonó ese territorio a su suerte, a la única colonia del continente africano que todavía queda a día de hoy. Y estamos en una comisión de cooperación y consideramos que es importante poner en valor el trabajo de las organizaciones en este terreno. La cooperación es esencial, pero encontrar una solución política justa ayudaría al desarrollo del Sáhara y disminuiría la necesidad de la cooperación. Y podría también evitar situaciones como las vividas hace unas semanas, cuando dos activistas catalanes que se dirigían a los campamentos de refugiados fueron, entre comillas, invitados de malas maneras a salir de Marruecos. Por todo ello, apoyaremos la propuesta. Muchas gracias. Gracias. Señoría, tiene ahora la palabra, es el turno del Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Dantas.
Gracias, señor presidente. Desde Esquerra Republicana lamentamos profundamente y estamos radicalmente en contra del giro dado por el gobierno español al decantarse por el plan de autonomía del Reino de Marruecos, por ser la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo, como subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta dirigida al monarca alauita. España decide así abandonar su papel de potencia administradora en un territorio pendiente de descolonización desde 1975 y de acompañamiento a Minurso en el contencioso. Sin reconocerlo expresamente, el Estado español se desmarca de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que emplazan a un acuerdo negociado, democrático y satisfactorio para todas las partes, Marruecos, Frente Polisario, Mauritania y Argelia, y que ya en el año 91 fijó la celebración de un referéndum de autodeterminación con una serie de requisitos y obligaciones que Marruecos ha incumplido, aprovechándose de la benevolencia de Estados Unidos, de España y de Francia, y torpedeando o boicoteando la labor de los sucesivos enviados de Naciones Unidas y activistas a la zona. Denunciamos también los crímenes de lesa humanidad de las Fuerzas Armadas marroquíes en los territorios ocupados, y es importante recordar que hay nuevo intento de Marruecos de acabar con la vida de Sultana Jaya y con todas las voces que reivindican la libertad del Sáhara Occidental. Nuestra total solidaridad con los jóvenes saharauis también es importante recordar, retenidos en Barajas estos últimos días en la T1 y en la T4, a los que se les niega el estatuto de apátrida, y España, que es la potencia administradora del Sáhara Occidental, es también culpable de su refugio y su asilo. Seguirem dempeus y amb determinació per la llibertat del poble saharaui. Votamos que sí. Muchas gracias. Gracias, señora Dantas. Es el turno del Grupo Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común. Tiene la palabra la señora Maestro. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quisiera recordar que en marzo ya tuvimos la oportunidad de debatir una proposición no de ley, si no recuerdo mal, del Grupo Republicano, que giraba en torno a lo que hoy mismo podríamos estar debatiendo. Y en este sentido ya, de algún modo, los grupos expusimos y nos posicionamos al efecto, del mismo modo que esto ya se replicó también en el Pleno del Congreso. En este sentido, sí que quisiera aportar dos notas, ya que de algún modo son un argumento recurrente, y el primero de ellos es que me parece que es un error dejarse atrapar en el debate jurídico de si somos o no somos una potencia administradora, porque lo que estamos hablando es de un debate puramente de índole política, y aquí es donde realmente debemos hacer ese retrato acorde, al menos, con lo que entendemos que defendemos o con lo que programáticamente siempre se ha defendido. Y tampoco me parecería justo que se buscara eludir responsabilidades apuntando que estamos hablando de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo y no la de Exteriores, ya que, además, del mismo modo que quedó reflejado en el informe de la subcomisión o como también recoge el anteproyecto de ley que hemos podido consultar, se legitima de una manera total y absoluta a esta comisión para que pueda opinar y reflejar debates como el presente. Dicho todo esto, con estos antecedentes, quiero dejar claro que la propuesta del PNV me parece impecable y que inicialmente no hubiera movido ni una coma. Ahora bien, se ha llegado a una transaccional que pudiéramos estar de acuerdo, ya que en esencia recoge lo mismo que está recogiendo el derecho internacional. Y en este sentido sí que es cierto que todo apunta a que es el presidente el responsable, y así ha quedado al menos trasladado por parte de la filtración marroquí. No quisiera pensar que esto puede condicionar ningún tipo de debate en ningún sitio, porque no sería ni la forma de funcionamiento ideal ni la práctica habitual que se ha venido llevando. Y en este sentido que tampoco pudiera afectar de ninguna manera a la ley que tenemos en marcha. Por supuesto, esta es una decisión contraria al derecho internacional, se ha dicho, así como a las resoluciones propias de la ONU que ya recogen todo este derecho de los saharauis, y muy especialmente contraria a lo que esta misma carta se estaba reflejando. Pero también lo es contrario a la ética y a la política en gran medida, porque estamos hablando directamente de una ruptura de consensos. Una ruptura de consensos a todos los niveles donde, ¿por qué no?, quizá algunos podríamos calificar que también viene aparejado como una traición al propio
pueblo saharaui, al Frente Polisario y a todo el movimiento de solidaridad. En ningún momento querremos pensar que esta va a ser la práctica, todo lo contrario, y desde nuestro grupo apoyaremos esta iniciativa y seguiremos reclamando el cumplimiento de las resoluciones de la ONU en el sentido del referéndum de autodeterminación y, por supuesto, trasladar toda nuestra solidaridad a todo el pueblo saharaui en este tema. Muchísimas gracias. Gracias, señora Maestro. Es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra la señora Romero. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, un país serio se caracteriza por tener una política exterior estable y, a ser posible, consensuada. Esta cuestión parece que no ha sido objeto de la suficiente reflexión por parte del presidente de este Gobierno. No sabemos en el PSOE quedará alguien que conserve un mínimo de criterio lógico, que se haya sorprendido tanto como nosotros al ver la última ocurrencia de su presidente. Pedro Sánchez ha abandonado lo que hasta ahora había sido una política de Estado para poner en manos de otro autócrata, el que gobierna Marruecos, lo poco que queda de la soberanía del pueblo saharaui. Señorías, se está cometiendo una injusticia contra el pueblo que fue español y al que estamos abandonando. Algún día quizá podamos llegar a entender los motivos, los reales, de esta toma de decisión que hoy no logramos comprender. Sabemos que nuestros vecinos del sur tienen ambiciones expansionistas sobre nuestro territorio nacional y no lo disimulan lo más mínimo. Mantienen una política descarada de presión migratoria sobre nuestras fronteras y lo vemos en Ceuta, en Melilla, en Canarias y también en mi tierra, Andalucía. Con la unilateral decisión tomada por Pedro Sánchez, también ha puesto a Argelia en pie de guerra contra España. Esperemos, como decimos, tener algún día las claves para poder entender el porqué de algunos comportamientos aparentemente tan absurdos por parte de este Gobierno. Dicho esto, con las propuestas del Partido Nacionalista Vasco también nos mantenemos en alerta. Los intereses de España y los intereses de los españoles no están entre sus prioridades, más bien lo contrario. Así que todo lo que contribuya a desprestigiar y menoscabar a la nación española será objeto preferido de su actuación política. Esta es la razón por la que exigimos que ese derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, que al PNV le suena a música celestial, se enmarque en el contexto de descolonización al que se refiere la Resolución 690 de la ONU de 29 de abril de 1991. Y, por último, queremos recordar que entre las ONG hay muchas muy meritorias y humanitarias, pero no olvidemos que hay otras muchas que disculparon y justificaron las actividades terroristas del Frente Polisario. Así que consideramos que habría que mirar la colaboración y el reconocimiento de estas ONGs una por una. Muchas gracias. Gracias, señora Romero. El turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Elorriaga. Muchas gracias, presidente. Hemos tenido ocasión de manifestar en las últimas semanas y de manera reiterada en el Congreso y en el Senado nuestra disconformidad absoluta con el cambio radical en la posición histórica que España venía manteniendo en relación al Sáhara Occidental. Esa es la razón por la que hemos querido sumarnos a esta proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco, que a elementos que ya figuraban en decisiones anteriores de ambas cámaras añade el reconocimiento a las instituciones y organizaciones sociales que están trabajando sobre el terreno, a la cual también con mucho gusto nos sumamos. El Gobierno, lo cierto es que no ha dejado de sumar tensiones en los últimos 2 años y medio en la relación con los países vecinos del norte de África. Ha llevado nuestras relaciones bilaterales a sucesivas crisis en temas migratorios, en temas energéticos, en temas de seguridad, en temas de toda la naturaleza, y tratando de salir crisis tras crisis con nuevas decisiones y nuevos acuerdos que, lejos de alejarnos de esa situación, profundizaban en ella. Es, por lo tanto, una política exterior errática que, aparte de romper todos los consensos existentes, simplemente ha empeorado de manera creciente la situación de España en relación con nuestros vecinos del norte de África. Esta es la razón por la cual nos sumamos a esta resolución, una vez más, poniendo el acento, además, en la dificultad en la que se han quedado todos los temas que más nos afectan desde el punto de vista de los intereses nacionales, sobre todo los relativos a migraciones y a energía, que a la vista de cualquiera están en una situación todavía peor ahora de la que estaban antes. Esta es una decisión, además, y se ha reiterado, y creo que conviene insistir en ello, es una decisión que se ha tomado con absoluta opacidad. Es decir, la ruptura de la posición histórica de España en relación al Sáhara Occidental se ha conocido a través de una comunicación
de la Casa Real marroquí, sin conocimiento interno del Gobierno, sin conocimiento del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, sin conocimiento del enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, sin conocimiento del partido principal de la oposición, sin conocimiento de los socios parlamentarios del partido del Gobierno. Es decir, ha sido una decisión tomada sin consultas de ningún tipo y, por lo tanto, sin consensos de ninguna naturaleza. Y ahora, a esta opacidad en la decisión tomada, se suma un profundo desprecio parlamentario. Es decir, cuando se ha podido constatar reiteradamente, sucesivamente, en ambas cámaras, que la mayoría de los representantes del pueblo español se oponen a la decisión tomada por el Gobierno en esta materia, sin embargo, se persiste en el empeño, no se rectifica la decisión tomada y, por lo tanto, se cae una vez más profundamente en el error. Esta es la razón por la que nos sumamos a esta proposición, una vez levemente, digamos, aclarada nuestro pleno respeto al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, y quiero agradecer al portavoz del Partido Nacionalista Vasco su disposición a alcanzar un acuerdo y aprovechar, y con eso ya termino, para desear una pronta recuperación a la señora Gorospe, que espero que esté con nosotros cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Elorriaga. Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Del Valle. Buenos días, presidente, y buenos días, señorías. Y, ante todo, desde mi grupo, mandar un cordial saludo a la diputada Josune Gorospe y su pronta recuperación. Este tema ya ha sido bastante sustanciado en esta propia comisión. En el mes de marzo, no hace tanto, Esquerra Republicana nos presentó una moción en términos similares y complementario con otras cuestiones, aparte de la misiva al rey de Marruecos, y hicimos ya una intervención sobre este tema, ¿no? Creemos que esta Comisión de Cooperación Internacional se tiene que fijar dentro de los puntos de lo que marca la ley, ¿no? De la ley del año 98, la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo, y ese es el ámbito en el que vemos el trabajo de esta comisión. Hay otras comisiones, la de Asuntos Exteriores, y yo creo que ahí estarán encantados de sustanciar PNLs similares a estas, igual que el ministro ya ha dado suficientes explicaciones también en la Comisión de Asuntos Exteriores, incluso el propio presidente en el Pleno y en diferentes proposiciones que se han discutido en el Pleno. Con lo cual, yo creo que toda esa parte de explicación de lo ocurrido, de lo que ha sucedido, de cómo se han ido sucediendo las cuestiones, yo creo que están suficientemente explicadas. De hecho, hasta el expresidente Zapatero ha hablado durante su mandato de los avances que se hicieron también en algunas de las propuestas que se están hablando ahora. Entonces, cuando vemos el tema del giro, el tema de incumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas, todo lo contrario. Yo creo que este Gobierno basa su acción exterior en el multilateralismo, en el trabajo del ámbito de las Naciones Unidas, y esa es la base de nuestro trabajo. De todas las resoluciones, ¿no? Sobre el tema Sáhara llevamos 74 resoluciones de Naciones Unidas, un problema enquistado hace 47 años y este grupo parlamentario, por supuesto, que apoya la última resolución 2602 del 29 de octubre del 2021, cuando reafirma el compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, basadas en la avenencia, que prevé la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Esto es una cuestión que este grupo tiene claro. También en esa propia resolución pone que se toma nota de la propuesta marroquí presentada al secretario general el 11 de abril del 2007 y acogiendo con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución. Y toma nota también de la propuesta presentada al secretario general por el Frente Polisario el 10 de abril del 2007. Las resoluciones nos gustan todas las resoluciones, pero todo el texto de la resolución, igual que nos gusta todo el texto de la carta que el presidente del Gobierno manda al monarca marroquí. Creo que este es el campo que nosotros nos debemos de mover en las resoluciones, en el derecho internacional y también en el acuerdo de las partes. Y yo creo que el acuerdo de las partes es lo más importante, y el esfuerzo que está haciendo el enviado de Naciones Unidas, yo creo que debemos de respetarlo.
que debemos de respetarlo y creo que esperemos que el informe que le haga al secretario general el enviado especial, bueno, pues dé alguna clave en la que poder tomar decisiones de cara a un futuro. Muchas gracias. Gracias, señor del Valle. Pasamos al segundo punto del orden del día, por la que se insta al Gobierno a compensar los daños provocados